Saludos mis estimados estudiantes, les habla su profesor Oscar Piñango. Ya con esta clase vamos a entrar en todo lo que es el proceso de construcción de un instrumento psicométrico y vamos a comenzar estudiando lo que son las variables y su operacionalización. En cuanto al contenido que vamos a desarrollar, vamos a comenzar definiendo lo que es una variable. ¿Por qué y para qué desarrollar una definición operacional de variables? Vamos a ver los pasos. El primer paso es la definición conceptual de la misma. Pasamos luego a la identificación de las dimensiones, la selección de los indicadores, la matriz de definición operacional de variable y cómo elaborar una escala de medición en cuanto al instrumento psicométrico. Cuando nosotros vamos a elaborar un instrumento psicométrico, es importante dejar claro la definición del constructo que nosotros queremos investigar, sobre todo que queremos medir. Es por eso que, siguiendo a Palel y Martin, la definición operacional lo que pretende es identificar esos elementos y esos datos empíricos que se puedan expresar y que al mismo tiempo especifiquen el fenómeno en cuestión. Cuando nosotros estamos estudiando la ansiedad, por ejemplo, cuando habla de que podemos identificar los elementos, es importante que nosotros entendamos qué queremos medir. Si voy a medir aspectos emocionales, si voy a medir aspectos conductuales, incluso puedo hacer la diferenciación, el tipo de ansiedad que yo voy a medir. Puedo medir una ansiedad social, puedo medir ansiedad generalizada, ansiedad clínica. Cuando yo tenga claro exactamente qué es lo que yo pretendo medir, me acerco a la definición operacional, describiendo todos esos procesos. Si voy a trabajar con la ansiedad clínica, yo puedo decir que la ansiedad es una manifestación del ser humano que se ejecuta, se realiza, se presenta, y ahí voy dando la definición donde están insertos esos elementos y todos esos datos que son susceptibles de medición. Es por tanto que es importante asignar significado a una variable, describiéndola en términos observables y comprobables. Esto lo que quiere decirnos que cuando nosotros estamos definiendo una variable para poder operacionalizarla, dentro de la definición yo debo dar y especificar esos aspectos susceptibles de ser medidos. Cuando hablamos susceptibles de ser medidos, yo puedo medir la respiración en cuanto a si se presenta algún tipo de sofoco, estoy hablando del área fisiológica, si podemos tener taquicardia, cuando estamos hablando del aspecto conductual, la persona realiza movimientos compulsivos, movimientos repetitivos, estoy hablando del área específicamente cognitiva, puedo identificar los tipos de pensamiento y es allí donde yo voy a dar precisamente una definición clara, o sea, el significado de la variable, describiéndola en esos términos que son susceptibles de medición, es decir, que como expresa allí, son observables y son comprobables. Yo puedo observar cuando una persona tiene un exceso de sudoración, eso es observable y es medible. Cuando son los tipos de pensamiento, yo puedo identificar el tipo de pensamiento de acuerdo al tipo de ansiedad. Es por eso que la variable se define en términos de las acciones que sirven para medirla. Cuando hablamos de acciones que sirven para medirla, esto va a hacer que el investigador pueda observar el fenómeno. Es decir, que cada uno de los aspectos que están dentro de la definición conceptual que yo estoy proponiendo de la variable que voy a operacionalizar deben ser susceptibles de medirse. Yo no puedo colocar un aspecto, no puedo colocar algún dato o algún elemento que no sea susceptible de medición. Es por eso la importancia de saber definir claramente la variable. Como psicólogos, nosotros nos desarrollamos en diferentes ámbitos, bien sea desde lo organizacional, pasando por lo escolar, entrando en lo que es el ámbito clínico. En esos momentos, cuando nosotros estamos insertos ya a nivel profesional, a nivel sobre todo de estudio, cuando nos estamos acercando, ustedes que están en proceso de formación,
que están adquiriendo diferentes conocimientos desde diferentes ópticas y conceptos, sobre todo de diferentes autores y corrientes de la psicología, muchas veces entran en el proceso de qué es realmente lo que es una patología, por ejemplo. Cuando entro yo dentro de un proceso diagnóstico, ¿no? Cuando nosotros estamos abordando un paciente, estamos haciendo una definición operacional de variable, porque nosotros debemos tener claro cuál es el aspecto que yo quiero medir en cuanto a lo que es el motivo de consulta, por ejemplo, lo que el paciente dice. Yo en ese momento entonces empiezo a desarrollar una serie de ideas y conceptos de todos esos elementos que son medibles y cuantificables. Si estoy en el área organizacional, yo puedo tomar en cuenta diferentes aspectos también en cuanto a lo que es selección de personal, clima organizacional, satisfacción laboral, liderazgo, y es allí cuando entonces yo empiezo a desarrollar una variable. Todo esto se los digo porque nosotros dentro de nuestro ámbito profesional debemos aprender a manejar variables, a operacionalizarlas. Cuando nosotros estamos en un ámbito específico y queremos determinar algún evento en particular, nosotros podemos desarrollar una escala de medición, ¿sí? Para poder, en el ámbito escolar, por ejemplo, por qué se están dando determinadas conductas en los alumnos, por qué se están dando determinadas situaciones emocionales, y es allí donde entonces entra el por qué y para qué desarrollar una variable. Pasando ahora al por qué. ¿Por qué nosotros necesitamos operacionalizar una variable? Porque la mayoría de los conceptos que utilizamos en ciencias sociales y humanidades son polisémicos, en función de las teorías que los investigadores utilizan. Esto se debe a que nosotros, por ejemplo, estamos dentro del ámbito de lo que son las ciencias sociales, e incluso en las humanidades, vamos a tener diferentes autores de diferentes épocas, diferentes constructos de acuerdo a su experimentación, de acuerdo a su experiencia. Hay unos autores que pueden definir la ansiedad desde el punto de vista cognitivo, por ejemplo, si estamos trabajando en el área cognitivo-conductual. Hay otros autores que pueden incluso irse a lo que es el área de la neuropsicología. Nos pueden ofrecer una definición desde el área neurológica, cómo funciona el cerebro o cómo son las reacciones que se puedan generar en cuanto a los procesos ansiosos. Asimismo, hay definiciones que incluso se pueden contradecir, porque cada quien es libre de expresar sus investigaciones y sus puntos de vista teóricos, ¿no? Cuando yo les preguntaba en la primera clase si el amor se podía medir, muchos dijeron que no, muchos dijeron que sí. Le dije, bueno, pero es que el amor es un sentimiento, es una emoción, como muchos dijeron, como se puede expresar. Sabemos que las emociones son básicas y que el amor está dentro de lo que son la parte de los sentimientos. ¿Cómo puedo yo medir el amor? Unos decían que era inmedible, entonces yo les preguntaba cómo mido yo la ansiedad. La ansiedad también incluye procesos que no son medibles, porque la ansiedad no es algo que yo pueda agarrar y pueda tocar en el ser humano. Simplemente hay manifestaciones. Así como en el amor hay manifestaciones cognitivas, hay manifestaciones fisiológicas. Ahí entramos entonces en el para qué. Para observar indirectamente variables teóricas que por sus características no pueden ser observadas directamente. Yo no puedo observar la memoria a corto, mediano y largo plazo. Yo no puedo observar los pensamientos anticipados o los pensamientos catastróficos. Hay aspectos que yo sí puedo medir, como la sudoración cuando son fisiológicos. Hay aspectos conductuales, por hechos que el sujeto realiza. Yo puedo medir la frecuencia, la intensidad, incluso de esos aspectos. Y es allí entonces el para qué yo necesito operacionalizar la variable. Para trabajar con definiciones fundamentadas. También les decía, cuando estábamos hablando sobre el amor, pueden haber dos autores que hablen sobre sus investigaciones en qué sucede en la persona cuando está dentro de lo que se conoce como está enamorada. Entonces, un autor puede presentar que se producen cambios en el pensamiento, cambios en las conductas, cambios fisiológicos, y él presenta su investigación. Hay otro autor que también propone sus aspectos, sus mediciones, sus
resultados en cuanto a lo que es el enamoramiento. Cuando yo puedo tener entonces una definición fundamentada de lo que se conoce como el amor, yo puedo construir la variable e incluso operacionalizarla desde el punto de vista de lo que yo quiero medir, de lo que yo quiero conceptualizar. Yo puedo unir varios autores, y de ellos yo puedo entonces crear una definición, como decíamos al principio. La definición debe describir esos aspectos importantes que son medibles y cuantificables. Yo puedo decir entonces que el amor es un estado del ser humano donde la persona, en la cual la persona se manifiestan pensamientos mágicos que lo llevan a tener reacciones fisiológicas que hacen que entonces la persona adquiera determinadas conductas. Entonces ya yo ahí estoy dando claramente el camino que yo voy a medir. Yo voy a medir conductas, voy a medir pensamientos, y es entonces que eso me va a permitir a mí poder comparar los resultados de lo que yo obtuve con otros resultados de las investigaciones que se puedan estar realizando. Yo incluso puedo comparar, si yo tomo dos autores para elaborar mi propia definición, una vez que yo tenga los resultados de la investigación, yo puedo comparar lo que yo obtuve con mis teóricos. Bueno, según Smith, él propone que los pensamientos se generan de esta manera y que los pensamientos típicos son estos. En mi investigación yo puedo coincidir con él o no. Igual puedo tomar otro autor. Estoy hablando de Alan, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que Alan habla de procesos cognitivos en cuanto a todo. Él no habla de pensamiento mágico, sino que habla de otro tipo de pensamiento. Se dan el pensamiento anticipado, se dan incluso ciertas despersonalizaciones, cambios conductuales. Entonces todos esos aspectos yo los puedo unir en mi investigación y poder determinar y comparar lo que yo obtuve con esos hallazgos, ¿no? Entonces de ahí la importancia de poder conceptualizar claramente una variable y el por qué y el para qué. Es importante que nosotros como psicólogos podamos establecer claramente qué es lo que nosotros queremos realmente medir. En cuanto a la definición del constructo, hay que determinar la teoría de partida o sustancial del fenómeno. Esto hay que hacer una revisión teórica, hay que buscar diferentes puntos de vista, diferentes investigaciones, sobre todo relacionadas hacia el área que yo quiero investigar, ¿no? No es lo mismo investigar estrés clínico que estrés organizacional. No es lo mismo investigar aspectos conductuales en cuanto al área escolar que en cuanto al área clínica. Entonces yo debo tener una teoría base para entonces yo poder tener claramente una definición conceptual del constructo. Hay que hacer obviamente alguna prueba de rendimiento óptimo, de rendimiento típico, que ahí es donde entramos ya dentro de lo que es la definición del constructo, donde vamos a poder determinar qué tipo de instrumento nosotros vamos a utilizar, cuál es la mejor manera para medirla. Sobre todo, la mejor manera es que yo obtenga realmente los resultados que quiero, es decir, que la variable mida lo que pretende medir y que el instrumento mida lo que pretende medir, ¿no? Por eso que operacionalizar la variable puede estar orientado a determinar conducta o especificar comportamientos. Recuérdense que son dos conceptos totalmente diferentes. Yo puedo orientarla hacia el área cognitiva exclusivamente. Es por eso que entonces hay que tener una tabla de especificaciones y evaluación por juicio de expertos. Y eso lo vamos a hacer cuando estemos ya elaborando las preguntas. Los expertos nos van a permitir a nosotros, a través de su opinión, poder saber si lo que nosotros redactamos, lo que nosotros estamos preguntando, mide lo que pretende medir, de acuerdo a la variable, de acuerdo a la dimensión y sobre todo de acuerdo al constructo, ¿no? Y ahí entonces cuando aparece la versión inicial del instrumento, cuando nosotros hemos revisado la teoría, tenemos la idea sobre cómo queremos medirlo, ¿no? Si vamos a hacer, qué tipo de pregunta vamos a usar, qué tipo de escala, y sobre todo cómo vamos a nosotros analizar esos resultados, porque la escala es lo que nos va a permitir a nosotros, podemos determinar niveles, podemos determinar intensidad, podemos determinar frecuencia. Recuérdense que nosotros trabajamos con tres aspectos básicos, que es la intensidad, frecuencia y duración del síntoma.
Podemos trabajar solamente con la intensidad o con la frecuencia. Si estamos midiendo conductas, por ejemplo, lo ideal sería trabajar con frecuencia, porque las conductas queremos determinar cuántas veces se repiten. La intensidad puede ser el área emocional o el área cognitiva. Ahí podemos ver cuál es la intensidad del pensamiento en cuanto a la funcionalidad del ser humano que piensa eso. Entonces, de ahí la importancia, sobre todo, de una definición del constructo clara, precisa. Paso 1. Definición conceptual de la variable. Aquí les voy a dar un ejemplo general. Vamos a irnos a otro ámbito, al ámbito de lo que es la educación, para que ustedes puedan un poco desligarse y al mismo tiempo reflexionar sobre esos aspectos que nosotros necesitamos investigar como psicólogos, ¿no? Vamos a trabajar aquí lo que es el desempeño docente, ¿no? Este es un concepto que yo construí tomando en cuenta a varios autores y lo definí como ese despliegue que los docentes hacen de sus capacidades profesionales para un empleo adecuado de estrategias y metodologías para la enseñanza, la maximización de las oportunidades de aprendizaje y el incremento significativo del rendimiento educativo de sus alumnos. Fíjense que dentro del concepto, lo que está resaltado en rojo es precisamente lo que yo quiero medir. Yo puedo conocer cuáles son las estrategias y las metodologías que utiliza, cuáles son las oportunidades que yo le brindo como docente al alumno o que cualquier docente le brinda al alumno, cómo es ese rendimiento académico, ¿no? Cómo lo puedo yo medir a través de pruebas, a través de diferentes aspectos que yo pueda utilizar para medir eso. O sea, hay alternativas de hacerlo. Si nos vamos al ámbito de la psicología, yo puedo establecer el ejemplo que venimos dando sobre el amor o sobre la ansiedad. Yo voy a definir la ansiedad como un proceso en el cual están involucrados aspectos conductuales, cognitivos, fisiológicos, sociales, donde el individuo va a manifestar conductas que alteran la funcionalidad en cuanto a sus labores en el trabajo. Si yo lo defino de esa manera, estoy hablando de conductas, estoy hablando de funcionalidad laboral. Son aspectos medibles. Cuando hablo de funcionalidad laboral, puedo medir rápidamente cómo es su rendimiento. O sea, está bien, hace sus funciones, se siente cómodo, hay un buen ambiente de trabajo. Todos esos aspectos hay que crearlos, ¿no? Entonces el primer paso es crear esa definición conceptual de la variable que nosotros queremos estudiar. El paso 2 es la identificación de las dimensiones. Esto se realiza con el desdoblamiento de la definición de la variable en sus componentes o aspectos más importantes y sobre todo que sean observables, medibles y cuantificables, ¿no? Esto supone desdoblar la variable original en variables más específicas, o sea, en llevar a esos aspectos, como les decía, que yo considero que voy a medir. Pero lo importante de esto es que estas dimensiones estén dentro de la definición. Como anteriormente se los coloqué, cada una de ellas estaba inserta dentro de lo que es la definición del desempeño docente. Entonces las dimensiones, en este caso son 3: las estrategias y metodologías para la enseñanza, las oportunidades de aprendizaje y el rendimiento educativo. Desde el punto de vista psicológico, nosotros podemos hablar de dimensiones cognitivas, dimensiones conductuales, dimensiones fisiológicas, una dimensión social, si estoy trabajando con ansiedad social, una dimensión familiar, si estoy trabajando alguna variable que esté relacionada con el ámbito familiar, la dimensión laboral. Todo va a depender de lo que yo espero medir y hacia dónde quiero yo dirigir la variable y el constructo que estoy elaborando para elaborar el instrumento y que éste realmente mida lo que pretende medir. Una vez que yo he identificado las dimensiones, debo definirlas también, porque debo tener claro hacia dónde voy a dirigir la investigación de acuerdo a lo que mide esa dimensión. Es por eso que entonces, por ejemplo, si nosotros definimos aquí
en cuanto a la dimensión de las metodologías que se van a utilizar para la enseñanza, es ese conjunto de decisiones incorporadas en la programación del currículo que promueven el establecimiento de condiciones favorables para el aprendizaje, planificación y desarrollo de las actividades de aprendizaje, uso de la evaluación como herramienta de aprendizaje y el uso de la didáctica en los procesos de aprendizaje. O sea, esa definición entonces de esa metodología me va a permitir a mí establecer qué voy a medir yo en la dimensión metodología. Entramos entonces dentro de lo que son los indicadores. Así como cuando yo hago el concepto de la variable y las dimensiones deben estar dentro de esa conceptualización, cuando yo defino la dimensión, los indicadores que yo voy a medir deben estar dentro de esa definición. Cuando yo hablo de aspectos fisiológicos, quiero decir entonces que la dimensión fisiológica de la ansiedad son aquellos procesos fisiológicos en donde el individuo manifiesta taquicardia, sudoración, nubilación, pérdida de peso. Entonces, yo estoy definiendo qué estoy midiendo yo en lo fisiológico. Acuérdense que hay diferentes autores, hay diferentes posturas, hay diferentes puntos de vista, y yo tengo que definir la dimensión de lo que yo quiero medir, ¿no? Por eso es importante también no solamente definir la variable, sino que la dimensión también debe llevar a una definición que me va a permitir a mí establecer claramente cuáles son los indicadores que yo voy a utilizar para cada una de las dimensiones del instrumento que yo voy a construir. Es así entonces que yo sigo desglosando la variable en sus dimensiones y en sus indicadores. Y aquí tengo ya establecido claramente 4 indicadores en cuanto a la metodología para la enseñanza: condiciones favorables para el aprendizaje, planificación y desarrollo de actividades, uso de la evaluación como herramienta de aprendizaje y el uso de la didáctica en los procesos, ¿no? Si hablamos del punto de vista psicológico, cuando yo hablo de la dimensión cognitiva, puedo establecer diferentes aspectos. Si estoy trabajando con el área de memoria, puedo establecer memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo y memoria a largo plazo. Si quiero medir la memoria de otros aspectos, puedo hablar con la memoria de trabajo, por ejemplo. Pero yo debo establecer en la definición que hice de la dimensión cuáles son los aspectos que yo voy a medir en cuanto al área cognitiva. Si me voy al área conductual, dentro de la definición de la dimensión conductual de la ansiedad o del amor, yo debo definir cuáles son los aspectos conductuales que yo voy a medir en la definición que estoy dando de la dimensión. Eso me va a permitir a mí poder establecer claramente qué voy a preguntar. Porque cuando estoy elaborando un instrumento, las preguntas se elaboran partiendo de los indicadores de cada dimensión. En este caso voy a hacer preguntas sobre condiciones favorables para el aprendizaje. Esto puede incluir desde una adecuada ventilación, iluminación, si hay un ambiente donde las condiciones ambientales, por ejemplo, las condiciones en donde se desarrolla el aprendizaje, las condiciones de los materiales. Entonces, de ahí yo voy elaborando las preguntas. Puedo tener una, puedo tener 5, puedo tener varias, que hablen sobre las condiciones favorables para el aprendizaje. En cuanto al paso 3, específicamente sobre la selección de indicadores, esto consiste en seleccionar desde cada dimensión aquellas variables empíricas, específicas y concretas que pueden ser observadas directamente y que permiten la observación indirecta de las variables teóricas. Acuérdense que nosotros como psicólogos muchas veces estamos trabajando con esos aspectos indirectos que queremos medir en el sujeto: pensamiento, emoción, conducta, comportamiento. Entonces es por eso que gráficamente lo podemos ver aquí. Partimos de los conceptos, o sea, del constructo de la variable, en la cual debe estar inserto cada una de las dimensiones que yo quiero medir. De esas dimensiones van a salir todas esas variables que son los indicadores que me van a permitir a mí poder orientar hacia dónde voy a dirigir las preguntas, ¿no? Entonces esa es la importancia de comenzar definiendo el constructo, pasando a las dimensiones, y de las dimensiones desglosamos los indicadores,
y es allí donde nosotros vamos a comenzar a elaborar la versión inicial del instrumento. Una vez que yo he revisado la teoría, los diferentes postulados teóricos y he concretado hacia dónde quiero dirigir yo específicamente la investigación, estamos ya en lo que es la parte de lo que son las dimensiones y los indicadores. Fíjense que uno de los indicadores que hablaba específicamente era sobre las condiciones favorables del aprendizaje. Eso lo puedo yo desglosar. ¿Cuáles son esas condiciones? Aquí tenemos niveles de organización, acceso a la biblioteca, niveles de orden y limpieza en el aula, un clima afectivo y las relaciones que puedan existir allí, las relaciones entre los alumnos y los docentes. Existen normas de convivencia acordada, criterios de organización coherentes en cuanto a las actividades, niveles de adecuación entre el uso del tiempo y las actividades que se realizan, niveles de adecuación entre la ambientación del aula y las actividades de aprendizaje. ¿De dónde saco yo esto? Esto lo saco yo específicamente de lo que revisé, que son condiciones favorables para el aprendizaje. Otro autor puede proponer otras cosas, incluso puede proponer otros indicadores cuando habla de condiciones favorables, pero yo decidí trabajar con estas, ¿no? Por eso que cuando ustedes hagan la revisión de un constructo psicológico, determinen la dimensión cognitiva, lean diferentes autores o especifiquen algún autor en particular, en el cual ustedes puedan identificar qué mide ese autor en cuanto al área cognitiva, qué mide ese autor en cuanto al área social, qué mide ese autor en cuanto al área conductual. Y si eso coincide con lo que usted quiere medir, entonces ya usted va a tener delimitado cuáles son esos indicadores que usted va a trabajar. Ya estamos en el punto de vista escolar, clínico u organizacional. De ahí la importancia de saber hacia dónde quiero yo dirigir la investigación. Luego de eso entramos en lo que es ya el cuadro de matriz de definición operacional de la variable. Y esto es lo que nosotros debemos construir también. Una vez que yo tengo claro lo que es el desempeño docente, estoy trabajando con las variables. En este caso vamos a trabajar con estrategias y metodologías para la enseñanza. Desde el punto de vista de la lectura comprensiva, yo puedo tener delimitada esa variable. En cuanto a la dimensión, establecimiento de condiciones favorables para el aprendizaje, tengo entonces cómo había yo definido eso anteriormente. Nivel de adecuación del ambiente, estoy trabajando en este caso con niveles, a ver si el nivel es adecuado o no es adecuado. Puede ser, cuando yo estoy trabajando con niveles, debo saber qué voy a preguntar yo. Si es alto, mediano, bajo, si es bueno, regular, deficiente, muy bueno. Cuando yo hablo de esos niveles, ¿no? Niveles de organización, nivel de normas de convivencia. Si nosotros estamos trabajando en este caso aquí, por ejemplo, la variable ansiedad, yo voy a colocar aquí las dimensiones cognitivas, conductuales y fisiológicas, ¿no? En cuanto a la cognitiva, entonces en los indicadores yo voy a colocar aquí cuáles son los aspectos cognitivos que yo voy a medir de cada uno de los sujetos. Si estoy trabajando el área social, debo colocar aquí cuáles son los indicadores que me van a permitir a mí determinar si hay algún tipo de influencia en el área social para que genere una reacción desde lo familiar que haga que la ansiedad pueda estar presente, ¿no? Entonces, variable, dimensión e indicador, ¿no? Eso es lo importante, que nosotros aprendamos a construir un cuadro claramente. Actualmente se utilizan estos cuadros de una manera más sencilla. Los cuadros que anteriormente se utilizaban muy elaborados, donde aparecían definiciones conceptuales, definiciones operacionales, ¿no? Ya se han dejado de usar hace varios años, ¿no? Lo que se trata entonces es que el instrumento sea lo más versátil, sencillo de entender y sobre todo que mida lo que pretende medir y que muestre claramente cuáles son esos aspectos importantes para la medición. Cada uno de ustedes va a elaborar un cuadro de variables y va a poder definir cuáles son sus dimensiones y cuáles son sus indicadores. Pasando a otro ejemplo de operacionalización de variables, vamos a hablar sobre la calidad de la educación.
La definición la construí y dice que es el resultado del análisis integral de un sistema educativo concreto en cuanto a los resultados educativos alcanzados, los procesos ejecutados y los insumos utilizados en el marco de un contexto determinado y de políticas específicas. Remarco esas tres frases, o sea, resultados educativos, procesos e insumos, porque van a ser las dimensiones con las cuales yo voy a trabajar este concepto, esta definición de variable. Por eso es importante, y una vez más les recuerdo que cuando estamos definiendo una variable, podemos tomar el concepto de un autor siempre y cuando estén definidas las dimensiones con las que nosotros queremos trabajar. Si no, podemos construirlo tomando en cuenta un autor, dos autores, pero siempre también haciendo la referencia de dónde estamos tomando y de dónde estamos construyendo esa definición. Si yo uso dos autores, tres autores, debo referenciarlo. Aquí podemos ver más claro, cuando hablaba de la calidad de la educación en cuanto a su definición, que toma en cuenta para las dimensiones los tres aspectos que yo propuse en la definición, como son insumos educativos, procesos educativos y resultados educativos. Vuelvo y repito, les reitero, que cuando yo estoy proponiendo una definición de variable, el constructo debe ser definido mostrando o haciendo referencia dentro de su redacción a las dimensiones con las cuales yo voy a trabajar. Si estamos trabajando desde el ámbito de la psicología, estoy trabajando con las dimensiones cognitivas y fisiológicas. Dentro de mi definición yo debo tomar en cuenta eso, es decir, la ansiedad es un proceso en el cual se presentan procesos cognitivos que afectan determinadas reacciones fisiológicas, o sea, y de esa manera yo voy construyendo la definición. Recuérdense que también es importante que tengamos una definición también de la dimensión, que son insumos educativos, que son procesos educativos y que son resultados educativos, para entonces nosotros desde allí poder establecer los indicadores que vamos a medir y de dónde van a salir las preguntas del instrumento. En cuanto a la dimensión resultados educativos, vamos a desglosarla un poco para saber cómo la voy yo a estructurar dentro del instrumento. Yo tomo tres aspectos fundamentales, que son los resultados del aprendizaje, la eficiencia interna y la eficiencia externa, ¿no? Dentro de los resultados está la comprensión lectora y matemática, ¿no? De allí entonces yo puedo realizar preguntas en lo que se refiere a la comprensión lectora, ¿no? Puedo hacer alguna referencia en cuanto al texto que usted está leyendo, identifica las ideas principales. Una idea principal es aquella que se manifiesta, que se presenta dentro del texto de esta manera. En cuanto al razonamiento lógico, entonces yo también puedo hacer preguntas. Entonces, esa es la importancia de poder establecer claramente dentro de la teoría qué está constituida dentro de cada una de las variables, dentro de cada una de las dimensiones y dentro de cada uno de los indicadores, porque de allí van a salir las preguntas, ¿no? Si yo estoy hablando sobre la eficiencia interna, hablo sobre la cobertura del currículo, la tasa de aprobación, la tasa de retención y el porcentaje de alumnos de extra edad. Entonces, de allí, de lo que trata precisamente la eficiencia interna, son esos cuatro aspectos y ahí van a estar las preguntas del instrumento. En cuanto a la eficiencia externa, el porcentaje de egresados en educación superior, ¿no? Eso es lo que se refiere, esa dimensión, y las preguntas van a estar orientadas hacia los egresados específicamente, ¿no? Vuelvo y repito, es importante que cuando estemos construyendo las dimensiones y estemos construyendo desde la variable cada uno de los aspectos que vamos a medir, tengamos claro qué mide cada dimensión, dependiendo obviamente del trastorno, de la situación, la variable, del evento, del fenómeno que yo quiero medir. En cuanto a la escala, es esa que va a permitir que nosotros obtengamos los resultados y hacia dónde queremos nosotros dirigir los resultados. Una escala de medición se selecciona de acuerdo a la variable y lo que se pretende medir.
Recuérdense que nosotros como psicólogos trabajamos intensidad, frecuencia y duración. Cuando estamos hablando sobre la primera escala que aparece allí, sobre verdadero o falso, o escalas dicotómicas de sí o no, generalmente se suelen utilizar para instrumentos de conocimiento. O sea, ¿usted está al tanto de esta situación? Sí. ¿Considera usted que esta situación es perjudicial? Verdadero, ¿no? Entonces, en escala de conocimiento, fíjense que en esta escala nosotros no estamos midiendo intensidad, frecuencia y duración, simplemente estamos midiendo el conocimiento que pueda tener el paciente sobre determinada situación, pero no nos va a dar la información que queremos, aunque puede ser útil. Lo puedo utilizar en situaciones donde yo quiero conocer de una población si están familiarizados con algún evento, pero nosotros, como necesitamos hacer un diagnóstico, orientarnos hacia dónde vamos a dirigir la terapia psicológica, necesitamos utilizar otro tipo de escala. Y ahí es donde entran las escalas politómicas, o la escala de Likert, donde aparecen de 3 ítems en adelante, mínimo 3, pueden ser 5, pueden ser 6, pero siempre tienen que ser mínimo 3. Estas escalas normalmente vienen siempre, casi siempre, algunas veces y nunca, y alto, moderado, bajo, muy bajo. Siempre se deben redactar desde lo más positivo a lo más negativo. Yo no puedo comenzar la escala desde nunca. Siempre debo comenzar, como dice allí, siempre, casi siempre, algunas veces y nunca. Alto, moderado, bajo y muy bajo, ¿no? Esas son las escalas que están recomendadas para los instrumentos psicométricos, ¿no? En el ámbito de la psicología, porque me van a permitir a mí, yo puedo medir intensidad a través de lo alto, moderado y bajo de un síntoma. Puedo medir la frecuencia sobre algún aspecto que se está dando, alguna conducta, algún tipo de pensamiento, a través de siempre, casi siempre, algunas veces y nunca, ¿no? La duración también entonces la puedo medir. Lo puedo colocar en cuanto a duración todos los días, 3 veces a la semana, un día a la semana, nunca. Entonces yo puedo medir ahí desde esos 3 aspectos. Vuelvo y repito, estas escalas de Likert son las recomendadas para la elaboración de instrumentos psicométricos. De modo que cuando ustedes vayan a elaborar un instrumento, estén pendientes sobre lo que van a medir. Si van a medir intensidad, si van a medir frecuencia o van a medir duración, ¿no? Se suele utilizar siempre la misma escala para todo el instrumento. Yo no puedo tener una escala de las 3 primeras preguntas que sean dicotómicas y cambiar a una escala politómica, ¿no? No puedo medir siempre, casi siempre, algunas veces y nunca, y después cambiar a otra escala de acuerdo, medianamente de acuerdo y en desacuerdo. Fíjense que la última escala, a pesar de ser politómica, también es una escala de conocimiento. O sea, no me va a permitir a mí determinar la intensidad de un síntoma, la intensidad que se pueda presentar de determinada conducta, la frecuencia. Son preguntas de conocimiento, y eso es importante. Vuelvo y lo repito, que en psicología utilizamos normalmente escalas que nos hablen, que nos permitan medir intensidad, frecuencia y duración, para que lo tengan en cuenta al momento en que vayan a elaborar su instrumento psicométrico.